El eco del nombre de Nicolás Maquiavelo resuena a lo largo de los siglos no solo como el pionero de la ciencia política moderna, sino como la encarnación de una filosofía que, con escalofriante pragmatismo, disocia la moralidad de la eficacia en la despiadada carrera por el poder. Su obra cumbre, El Príncipe, publicada póstumamente en 1532, ha sido históricamente demonizada y simplificada como un mero manual para la tiranía. Sin embargo, al ser examinada a través del lente de la psicología oscura, la obra se revela como un texto fundamental y atemporal sobre los mecanismos de la influencia social, la manipulación estratégica y una comprensión brutalmente honesta y desapasionada de la naturaleza humana en el contexto del poder. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La psicología oscura, en este contexto analítico, se define como el estudio sistemático de las tácticas de manipulación, persuasión coercitiva y control mental que deliberadamente explotan las vulnerabilidades inherentes y los sesgos cognitivos del psique humano. Este campo a menudo converge con la exploración de la denominada tríada oscura de la personalidad: el maquiavelismo, manipulación e insensibilidad emocional; el narcisismo, grandiosidad y necesidad de admiración; y la psicopatía, impulsividad y falta de empatía. Maquiavelo, a pesar de no ser un psicólogo formal, se consolidó como un observador social de inigualable agudeza, transformando su observación empírica en una profunda psicología social aplicada al ejercicio del poder. Su premisa fundacional es demoledora y constituye el cimiento de su pragmatismo. La humanidad es, en su estado natural, fundamentalmente ingrata, voluble, simuladora y disimuladora, profundamente huidiza ante el peligro inminente y ávida de lucro personal. Esta visión inherentemente pesimista no condena, sino que justifica la adopción de métodos que, aunque inmorales o antitéticos a la ética convencional, se vuelven necesarios e incluso obligatorios para asegurar el mantenimiento del orden, la estabilidad del régimen y el cumplimiento de los fines deseados por el gobernante o influenciador. El binomio conceptual de simulación y disimulación constituye la piedra angular operativa de la influencia maquiavélica. Maquiavelo instruye que un líder, o cualquier actor que persiga la influencia, no tiene la obligación real de poseer las virtudes que la sociedad idealiza, pero tiene la imperiosa necesidad de parecer poseerlas. La disimulación, ocultar, consiste en la acción calculada de ocultar las intenciones, debilidades, miedos o incompetencias reales del influenciador. Es un escudo protector. La simulación, fingir, es la pretensión activa y la ostentación pública de poseer cualidades, como piedad, integridad, compasión o coraje, que en realidad no se tienen o solo se poseen de forma utilitaria. En la psicología social moderna, esta técnica se correlaciona directamente con la creación de una fachada interpersonal o un persona meticulosamente diseñado para la interacción social. El influenciador maquiavélico opera bajo la máxima de que la percepción es la única realidad operativa para la masa. No es relevante si la persona es genuinamente justa o compasiva. Lo verdaderamente crucial es que el público, los subordinados o los colaboradores mantengan la creencia inquebrantable de que lo es. Esta estrategia explota dos poderosos fenómenos psicológicos: el sesgo de confirmación y la heurística de la representatividad. Si la máscara pública, el persona, es lo suficientemente convincente en su presentación inicial, los individuos influenciados buscarán activamente e inconscientemente evidencia que confirme su impresión positiva inicial, ignorando, minimizando o racionalizando cualquier inconsistencia o comportamiento que la contradiga. La disimulación, siendo más pasiva, es a menudo la más sutilmente poderosa. Ocultar la verdadera dimensión de la ambición, la desesperación ante una crisis o una vulnerabilidad crítica es vital para mantener la ventaja asimétrica. Un influenciador eficaz nunca divulga la totalidad de su plan o sus reservas de poder. Mantener un manto de misterio o ambigüedad calculada sobre las intenciones finales genera una obligación en los demás de asumir una posición de cautela, o alternativamente de proyectar sus propias esperanzas y miedos sobre el vacío de información, lo cual el maquiavélico puede luego manipular. En este juego, la previsibilidad es una forma de debilidad operativa. La ambigüedad controlada es un multiplicador de poder. La máxima maquiavélica más famosa y controvertida sostiene que es mucho más seguro ser temido que amado, si la imposibilidad de ser ambas cosas obliga a la elección. Esta sentencia no es una licencia para la crueldad gratuita, sino una profunda revelación sobre la mecánica de la influencia a largo plazo y la lealtad. El amor es una emoción volátil, depende de la gratitud, y dado que los hombres son malos, la lealtad basada en la gratitud o el afecto se fractura de inmediato en cuanto cesa el beneficio o aparece una oportunidad mejor. El miedo, en contraste,
se ancla en la amenaza constante e ineludible de un castigo o una pérdida. Y el miedo a la consecuencia es una constante psicológica mucho más fiable y duradera que el afecto. El uso estratégico del miedo, en contextos de influencia modernos, no necesariamente políticos o violentos, se traduce en la creación de una estructura de dependencia y un sistema de consecuencias predecibles. Un líder o influenciador maquiavélico asegura su dominio mediante. El influenciador se posiciona estratégicamente como el único punto de acceso o intermediario a recursos vitales. Información privilegiada, poder de estatus, oportunidades de empleo, reconocimiento social. La amenaza de la retirada o restricción de estos recursos se convierte en el castigo temido que garantiza la obediencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Se mantiene a los subordinados o a la audiencia en un estado calculado de ligera inseguridad respecto a su posición o valor. Esta incertidumbre persistente actúa como un motivador constante y autoimpuesto para complacer al influenciador y evitar la degradación. Maquiavelo aconsejaba con precisión quirúrgica: las injurias, castigos o acciones impopulares deben hacerse todas de una vez, de modo que duren menos, se olviden más rápido y ofendan menos tiempo. Por el contrario, los beneficios y recompensas deben dispensarse poco a poco y en pequeñas dosis, para que se saboreen y se perciban como una corriente continua de favor. La psicología oscura aplica esto a la disciplina y la manipulación. Los castigos deben ser rápidos, decisivos y lo suficientemente públicos para establecer un precedente, pero nunca tan excesivos que inspiren un odio colectivo e irreparable. El miedo bien calibrado garantiza la obediencia, pero es esencial que se mantenga bajo control. Maquiavelo hizo una advertencia crucial: el miedo nunca debe degenerar en odio. Si el gobernante inspira odio, la gente activará sus mecanismos de supervivencia colectiva y buscará activamente derrocarlo. La maestría reside en inspirar una reverencia temerosa, una combinación de respeto por la competencia y miedo por las consecuencias. La sensación de que el influenciador es absolutamente indispensable y que el coste de la desobediencia es existencialmente demasiado alto. La volubilidad humana, la inconstancia inherente de las opiniones, lealtades y afectos, no es vista por Maquiavelo como un obstáculo, sino como una herramienta dinámica. Si los hombres cambian su lealtad fácilmente en la búsqueda constante de una mejora en su condición, entonces el arte de influir debe enfocarse en manipular las percepciones de mejora. El foco se desplaza del cambio real y profundo de la condición al mantenimiento constante de la apariencia de progreso, éxito y control inquebrantable. El concepto de fortuna en El Príncipe no se limita a la mera suerte, sino que representa el flujo caótico e incontrolable de los acontecimientos externos. El influenciador, el príncipe, debe poseer la virtud, entendida como la capacidad, la energía, la astucia estratégica y la fuerza moral para mitigar y dirigir los embates de la fortuna. En el prisma de la psicología oscura, esto se manifiesta como, ante un evento negativo, un golpe de la fortuna, como una crisis o un fracaso, el maquiavélico ejecuta una rápida y convincente reinterpretación. El fracaso nunca es un error de liderazgo, sino un revés imprevisto y externo que solo él, mediante su virtud superior, está capacitado para corregir. El influenciador debe proyectar una imagen pública de estar siempre en control absoluto, de ser la única persona capaz de navegar las tormentas. Esto explota el profundo deseo humano de seguridad y la tendencia psicológica a delegar la responsabilidad de la incertidumbre a una figura de autoridad percibida como fuerte y competente. Esto se alimenta directamente del sesgo de autoridad, donde las personas conceden mayor validez y precisión a las declaraciones provenientes de una figura de poder. Al explotar la volubilidad, el influenciador asegura que el foco de la atención y la esperanza permanezca siempre en el futuro prometido o temido y se desvíe de las decepciones o fracasos pasados. La memoria humana es notoriamente selectiva, y un maestro de la influencia sabe cómo dirigir la atención hacia los éxitos parciales, las amenazas inminentes o las visiones futuras para consolidar el apoyo presente. Aunque no siempre presentado con ese epíteto en El Príncipe, la gestión estratégica de las facciones internas y externas es una táctica clave para centralizar la influencia. Mantener a los colaboradores clave, a los subordinados o a la base de apoyo ligeramente divididos y en competencia mutua, es una forma sutil pero efectiva de asegurar que nadie acumule la suficiente cohesión o poder horizontal para desafiar al líder en la cúspide. En entornos modernos, corporativos, políticos o sociales, esta estrategia se manifiesta en varias formas. Crear sistemas o estructuras de incentivos, donde los subordinados compiten ferozmente por el favor, el reconocimiento o los recursos limitados del influenciador. Esto obliga a los competidores a mirar horizontalmente a sus pares como rivales, en lugar de mirar verticalmente al influenciador como el enemigo común.
El influenciador se posiciona sistemáticamente como el mediador o árbitro esencial entre las facciones en disputa. Al resolver el conflicto o dispensar el juicio, el líder gana una enorme cantidad de deuda emocional y refuerza su autoridad central como el punto de equilibrio ineludible. Maquiavelo aconsejaba seleccionar ministros que piensen más en el príncipe que en sí mismos. Esto se traduce en la selección de colaboradores cuya lealtad es absoluta, ligada intrínsecamente al éxito del influenciador, o de individuos cuya competencia se mantiene a un nivel lo suficientemente bajo como para no representar una amenaza, o cuya dependencia del poder central es total e innegociable. La lealtad incondicional, no la competencia o el talento, se convierte en la moneda de cambio primordial. Esta estrategia de división explota el deseo humano de pertenencia, la formación de un endogrupo, y la aversión a la exclusión, la definición de un exogrupo. Al definir sutilmente los aliados y los otros, el influenciador canaliza la energía agresiva, el resentimiento y la competencia lejos de sí mismo y hacia objetivos laterales, manteniendo su propia posición como el centro de gravedad indiscutible e irreemplazable del sistema. Un error de interpretación frecuente del maquiavelismo es creer que aconseja ser abiertamente cruel o malvado. Maquiavelo es un estratega mucho más sutil. El príncipe debe, si es posible, ser bueno, pero debe estar psicológicamente preparado para no serlo cuando la inexorable necesidad lo requiera. La clave es la flexibilidad moral oportunista. El maquiavelismo, en su esencia, es la fría, intelectual y utilitaria aceptación de que la moralidad es una variable situacional, mientras que el poder y la influencia son los fines operativos primordiales. Quienes aplican conscientemente estas estrategias entienden que el juego de la influencia a largo plazo no se gana siendo el más querido, sino siendo el más necesario, el más temido y el más capaz de gestionar las percepciones y apariencias. Es una lección brutal sobre la inmutable naturaleza humana que, con independencia de si se aprueba o se rechaza éticamente, resulta indispensable para cualquiera que busque comprender cómo se ejerce el poder en su forma más pura, sutil y oculta. La verdadera influencia, según Maquiavelo, reside en la capacidad de ver a los demás no como deberían ser idealmente, sino como son en su cruda y utilitaria realidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.